Dada la sentencia de cadena perpetua hacia el Chapo Guzmán, Andrés Manuel López Obrador le pide al gobierno de Donald Trump regresar la fortuna del capo a los mexicanos. Vamos a checar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Bueno, para este punto ya todos sabemos acerca de la sentencia de Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos. La cadena perpetua ha sido la sentencia que le ha dictaminado el jurado estadounidense en Estados Unidos. Sin embargo, hay muchas cosas detrás de esto y una muy importante es toda la fortuna y la riqueza que deja el capo mexicano detrás suyo. Y las declaraciones del gobierno de Estados Unidos, de la Fiscalía estadounidense, no se han hecho esperar, ya que exigen que toda esa riqueza, todos esos bienes que acumuló Joaquín El Chapo Guzmán a lo largo de toda su trayectoria como narcotraficante en México, sean extraditados y vayan a las arcas estadounidenses. Estamos hablando de más de 12,000 millones de dólares. Vamos a revisar la noticia más a fondo porque este tema es bastante importante y vale la pena abarcar todo su complejo. Asimismo, un poco más adelante veremos lo que dijo Andrés Manuel, ya que él no se va a quedar con los brazos cruzados respecto a este tema de los bienes de El Chapo Guzmán. El narcotraficante mexicano fue condenado a cadena perpetua por la justicia de Estados Unidos, que también lo sentenció de manera simbólica a 30 años adicionales de prisión. El juez del caso, Brian Cogan, impuso al Chapo una pena de prisión de por vida de más de 3 años, que deberá de cumplir en una cárcel en Colorado, Estados Unidos. De igual manera, en esta nota de el New York Times podemos leer acerca de esta petición del gobierno de Estados Unidos para poderse quedar con la totalidad de los bienes de El Chapo Guzmán. Los fiscales quieren que el Chapo devuelva más de 12,600 millones de dólares en ganancias. En sus 30 años de trayectoria como uno de los capos de la droga más exitosos y astutos de México, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, obtuvo tanto dinero por la venta de drogas que en cierto momento llegó a tener un par de yates, una flotilla de aviones Learjet y hasta un zoológico privado con tigres, cocodrilos y panteras. Su fortuna era de tales dimensiones que apareció en la lista anual de multimillonarios de la revista Forbes en 4 ocasiones. Después de que concluyó el juicio celebrado a finales del año pasado y a principios de este en Nueva York, los fiscales federales que lograron obtener la condena en contra de Guzmán calcularon la cantidad exacta de sus ganancias en dólares y centavos. Ahora que la conocen, quieren que el Chapo devuelva ese dinero, es decir, que van a confiscar todos esos bienes, no solamente en dinero, sino también en drogas, en propiedades, en autos, en joyas y en todo lo que tenga que ver con bienes materiales de Joaquín Guzmán Loera. Según los fiscales, desde principios de la década de los 90 hasta su arresto en 2016 por manos de Guzmán, pasaron más de 600,000 kilogramos de cocaína con un valor de 11,000 millones de dólares, 200 kilogramos de heroína con un valor superior a los 11 millones de dólares y por lo menos 420,000 kilogramos de marihuana con un valor aproximado de 846 millones de dólares, lo que da un total de 12,666,181,000 dólares con 704 centavos. Todo esto, ciudadanos, es bastante peculiar, ya que esta fiscalía está haciendo un cotejo de lo que Guzmán Loera en toda su carrera ganó, pero ese número realmente no está tan acertado, ya que ese dinero como tal no está en las manos de El Chapo Guzmán, no está en sus cuentas de banco y seguramente no está en México, porque se reportaba que El Chapo Guzmán en sus años más prolíferos llegaba a llenar barriles completos de dólares que mandaba a Sudamérica, a Colombia y a otros países donde pudiese proteger su dinero. Asimismo, diversificaba las fuentes donde dejaba su dinero, lo lavaba y los pasaba a supuestos negocios legales en donde se les inyectaba
inyectaba dicho dinero. Por lo tanto, como tal, es muy difícil rastrear toda cantidad de El Chapo Guzmán y del cártel de Sinaloa, que si bien recordamos sigue funcionando y que seguramente funcionan gracias al dinero del Chapo Guzmán. Es decir, ese dinero está capitalizando las operaciones de ese cártel mexicano. Sin embargo, vaya que sí hay varios bienes confiscados por el gobierno de Estados Unidos del Chapo Guzmán y también de igual manera del gobierno mexicano, que tiene varias propiedades y varios bienes, así como dinero confiscado del cártel de Sinaloa. Pero bueno, esta exigencia del gobierno de Estados Unidos no viene de a gratis, pues claro que están buscando un bien monetario, un bien económico para poderle inyectar al erario estadounidense, a lo que Andrés Manuel López Obrador respondió de una manera bastante tácita en la mañanera del día de hoy y fue cuestionado acerca de este tema para recordar esta respuesta del presidente. Sí, junto con la condena a los 30, la cadena perpetua más los 30 años al Chapo, se habla de los 12.600 millones de dólares. Gracias. Muy bien al abogado y dijo alguna cosa interesante, que la confiscación de los bienes, en todo caso, es un asunto de justicia, esos recursos, esos bienes le corresponden a México legalmente y se va a revisar el asunto. Estoy de acuerdo con lo que dijo el abogado, ¿sí?, de Guzmán Loera. Estoy de acuerdo con eso. Lo vamos a revisar. Vamos a ver, pero él sostiene de que en todo caso, ¿sí?, esos bienes, esos recursos pertenecen a México. Lo que establece la ley. Lo que establece la ley. Y la defensa de los mexicanos ante cualquier circunstancia. El gobierno está obligado a defender a los mexicanos. Todos tienen derecho a la defensa. Entonces, México por un lado pelearía quedarse con los recursos de Joaquín Guzmán. Es que vamos a analizar el asunto porque lo que están planteando, de que se van a quedar con bienes obtenidos de esta manera, no lo aceptamos si no hay un fundamento legal. Nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal. Pasaba de que un político mexicano acusado de corrupción era detenido, le quitaban los bienes que eran de México y el gobierno mexicano no los reclamaba. Claro que sí, todo lo que sea legal, todo lo que sea de México. O sea, Comentaba esta cadena perpetua. ¿Fue demasiado dura la condena desde su punto de vista? ¿Usted lo hubiera perdonado o es que por qué yo lo no conmueve? estoy de acuerdo con las cárceles. Bueno, pero cometió delitos. Pues sí, pero a mí me gustaría que no hubiese gente en las cárceles. Y en todos los casos tenemos que defender a los mexicanos. Y cuando se trata de bienes de México también. Y todo por la vía legal. Nadie debe de sorprenderse si antes no se hacía, que ahora se haga. Porque les quitaban patrimonio obtenido ilegalmente, o sea, dinero del pueblo de México, dinero del presupuesto, y
no se reclamaba en dónde quedaban esos bienes. Por ejemplo, eso tuvo que ver con México. Creo que todo lo que se confisque y que tenga que ver con México se tiene que devolver a México, ¿sí? A los mexicanos. Yo creo que en eso van a estar de acuerdo también los del gobierno de Estados Unidos, de entregarnos lo que le pertenece a México. Pero desde luego hay que hacer los trámites, porque yo no recuerdo que antes se solicitara la devolución de los recursos. Sí, pero eso hay que revisarlo, porque ahí puede significar ingresos adicionales, ¿no?, para los pueblos, para fortalecer el instituto. Andrés Manuel es claro en su postura y no va a dar un paso atrás en lo que respecta a los bienes mexicanos. Es decir, el Chapo Guzmán, al ser un capo mexicano y al residir en México y tener todas sus operaciones delictivas en México, se vuelve asunto mexicano, de la Fiscalía Mexicana y no de Estados Unidos. Como sabemos, el Chapo Guzmán mandaba muchísima droga a Estados Unidos por la obvia demanda. Sabemos de igual manera que Estados Unidos, al ser el país con mayor consumo de drogas en el mundo, pues claramente había un gran trasiego y también había una gran cantidad de ganancias para el cártel de Sinaloa. Sin embargo, no hay que perder de vista que todo el daño, la mayoría del daño que se ocasionó gracias a estas operaciones delictivas de los cárteles y en específico del cártel del Chapo Guzmán, residieron en México. Es decir, toda la violencia, todas las muertes, toda la inseguridad que estuvo alrededor de esta situación estuvo aquí en México y nos afectó directamente a los mexicanos y sobre todo a las personas que vivían en esta área del norte de México, en la cual recordamos que también Felipe Calderón desató una guerra sin fin y una guerra de verdad sin razón contra los cárteles del narcotráfico. Palabras más, palabras menos, México pagó los platos rotos de la adicción sin freno de los estadounidenses. Es decir, este problema, lejos de ser de México, es un problema que ataña a los estadounidenses y que Estados Unidos no ha hecho nada por controlar las adicciones en su país, que si bien sabemos, pues es un país que tiene bastante demanda y que es muy fácil conseguir las drogas en las calles de cualquier ciudad estadounidense. Además, el trasiego de armas no ha sido la excepción, porque ha sido el principal motor de violencia en México. Tener armas, dinero y drogas es una mala combinación y, como ya mencioné, México pagó los platos rotos. Es decir, lo menos que puede obtener el gobierno y el pueblo mexicano es esa remuneración económica de parte de el Chapo Guzmán, de sus ganancias, de sus virtuales ganancias y también de las confiscaciones que se hacen hacia el cártel de Sinaloa. Bueno, pero ¿para qué querría el gobierno de Estados Unidos más de 12 mil millones de dólares que ellos cotejan que tiene el Chapo Guzmán en su poder? Bueno, en esta nota también de New York Times podemos leer un poco acerca de estas intenciones que tiene Estados Unidos. El muro de Donald Trump costará más de 20 mil millones de dólares y demorará 3 años y medio, según informe interno. El muro que el presidente Donald Trump plantea levantar en la frontera de Estados Unidos con México costará unos 21.600 millones de dólares y tardará 3 años y medio en construirse, según un reportero interno del Departamento de Seguridad Nacional. El documento al que Reuters tuvo acceso el jueves estima que el costo del muro, muy por encima de los 12 mil millones de dólares que Trump anunció en la campaña. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes y de la mayoría del Senado de Estados Unidos estimaron el valor en unos 15 mil millones de dólares.
Pues bueno, ciudadanos, aquí está uno de los requerimientos de Estados Unidos. Necesitan un muro y Donald Trump está deseoso de dinero que sabemos que los legisladores en su país no le están otorgando. Desde hace 2 años que Donald Trump está pidiendo el dinero a la Cámara de Representantes de su país y estos no se lo pueden otorgar porque son la oposición. Es decir, que no está siendo viable su proyecto de construir un muro fronterizo. Sin embargo, recordemos las palabras y aseveraciones de Donald Trump no hace mucho tiempo diciendo que México pagaría de una o de otra manera el muro fronterizo. Si no son por aranceles, ellos van a obtener el dinero de cualquier manera, inclusive por incautaciones que se hacen al narcotráfico en ese país. Por lo tanto, nos queda esperar todo este trámite que se va a realizar desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ya confirmó que sí se va a realizar, dicho trámite y que van a requerir que ese dinero se quede en México. Y también, como había mencionado Andrés Manuel, está de acuerdo con las aseveraciones que hizo el abogado de Guzmán Loera. Y punto a remarcar, lo que también dijo el abogado de Guzmán Loera es que todo esto fue algo injusto en contra del capo mexicano, que si bien sí es un criminal y sí tiene bastantes crímenes en su contra, pues también este juicio fue bastante injusto y que no se realizó de la manera más apropiada. Pues como recordamos, hace un par de meses, cuando estaba el juicio en pie contra el Chapo Guzmán, el jurado no fue totalmente imparcial y rompieron muchas de las reglas que les impone la fiscalía para poder ser parte del jurado. Entre otras cosas, el jurado se había dejado llevar por las notas que habían leído en los medios, lo cual está totalmente prohibido por la fiscalía, de que el jurado, las personas que van a estar juzgando a Guzmán Loera, pues se informen o vean noticias acerca del juicio o la historia de Guzmán Loera, lo cual deja en desventaja al Chapo Guzmán porque no están siendo totalmente imparciales. Se buscó repetir el juicio, se buscó apelar, se buscó tener un tipo de amparo para el Chapo Guzmán e inclusive se buscó repatriarlo a México, lo cual ahora ya no es una realidad porque el Chapo Guzmán pasará el resto de sus días en una cárcel de alta seguridad, una de las cárceles más seguras de todo el mundo, y pues obviamente ya no se volverá a saber nada de él en los medios sino hasta su muerte. Una triste historia y un triste final para el Chapo Guzmán, sin embargo, deja mucho detrás de él. No solo una historia, sino también todos los bienes que tuvo este capo mexicano. ¿Ustedes qué piensan al respecto, ciudadanos? Esta situación es bastante coincidente respecto al gobierno mexicano anterior de Enrique Peña Nieto y al gobierno de Donald Trump. ¿Qué estará buscando Donald Trump? ¿Verdaderamente estará buscando justicia para su pueblo o lo único que está buscando es quedarse con esta virtual fortuna de Joaquín el Chapo Guzmán para poder financiar su tan esperado muro fronterizo? Dejen todos sus comentarios acá abajo, abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, hasta aquí la información de hoy. Toda la info que vaya saliendo respecto a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten, compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. Yo me despido, yo soy Ciudadano Desconocido y espero saludarlos en un próximo video. Hasta luego.